Hola, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo y vamos a presentar la evidencia 2 de Física 1, es de las leyes del movimiento y la conservación de la energía. Mi equipo está conformado por Humberto León Delgado, Raúl Onofre Uriarte Cruz y su servidor Juan Abel de los Santos Juárez. El objetivo de esta evidencia es un sistema físico que impulsa un objeto por medio de un resorte a través de una rampa con fricción y que cumple con condiciones preestablecidas. Los materiales que utilizamos es cartón, una pelota de papel, un resorte de un tamaño considerable, regla, lápiz, tijeras y la adhesivo. Para obtener la constante del resorte ocupamos la fórmula que era fórmula fuerza por es igual a la constante por la distancia, pero así que en esta fórmula ya está despejada, que sería la constante sobre el peso sobre la distancia, la diferencia de la distancia. Entonces obtuvimos los datos para obtener la constante, que sería la masa, que es de 0.5 kilogramos, la gravedad, que ya sabemos que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la diferencia de la distancia, como nuestro resorte es se tiene que comprimir, entonces utilizamos el número en negativo, que es de menos 0.085. La operación, que sería que el peso es igual a la masa por gravedad, entonces el peso es de 4.90 newtons. La constante, que es igual a la menos el peso sobre la distancia, cuando se multiplican estos dos signos se vuelve positivo, por eso ya no se vuelve positivo. Entonces dividimos el peso sobre la diferencia de la distancia y esto da una constante de 57.70 newtons sobre metros. La obtención de la constante de fricción de la rampa. Estas son las fórmulas, que esta es la fuerza normal, que es el peso, que sería masa por gravedad por el coseno del ángulo. Este es otra fórmula que tuvimos que despejar la constante de fricción y así quedaría la fórmula final. Obtuvimos los datos de la fórmula, que la constante ya lo tuvimos anteriormente, es de 57.70 newtons sobre metros. La distancia que usamos de prueba es de 0.05 metros. La masa que ocupamos del objeto de prueba es de 0.015 kilogramos. La distancia que recorrió ese objeto es de 0.5644 metros y la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El procedimiento es este de, pues, ponemos cada dato en su correspondiente lugar, y en la coeficiente de fricción y también en la fuerza normal. Esos serían los resultados, que el coeficiente de fricción es de 0.8683 y la fuerza normal es de 0.1040 newtons. Aquí se puede ver la muestra del lanzador, que sería la imagen que está atrás, y ese es su diagrama de cuerpo libre. La flecha roja significa que es la fuerza que se lanza, que es lanzada. La flecha punteada negra es la fuerza de fricción. La flecha verde, que es esta, es la fuerza normal, y las flechas azules son las del peso, que vendría siendo que el peso, como es perpendicular o sea, siempre va al centro de la Tierra, que sería esta flecha, y entonces tendría que ser que la fuerza normal tendría que ser la otra, esta flecha. No tuvimos los datos, que el primer lanzamiento tuvimos un alcance horizontal de 2.80 metros en un tiempo de 2.8. El segundo lanzamiento tuvimos un alcance de 1.018 metros en 2.93 segundos. El tercer lanzamiento tuvimos un alcance horizontal de 1.021 metros en 2.9 segundos. El lanzamiento 4 tuvimos un alcance de 1.022 metros en 2.98 segundos.
y el lanzamiento 5 tuvimos un alcance de 1.021 metros en 3 segundos. Esa es una explicación de los pasos que dice que la tabla anterior obtiene el alcance horizontal experimental promedio, realiza el análisis teórico del sistema físico lanzador de resorte desde que la pelota parte del reposo en la rampa, recorre el plano inclinado de la rampa, luego sale en un lanzamiento de tiro parabólico para luego caer dentro de un recipiente. Este análisis teórico involucra conservación de energía cuando está en la rampa a fin de determinar la velocidad de la pelota cuando sale de la rampa y con ese resultado realizar el análisis del tiro parabólico para determinar el alcance horizontal teórico. Compara el alcance horizontal experimental promedio con el alcance horizontal teórico y escribe 3 razones posibles que expliquen por qué estos resultados no son exactamente iguales, pero deben ser parecidos. Obtén también qué porcentaje es mayor o menor el alcance teórico con respecto al alcance experimental. Acá sería un ejemplo de cómo se ejerce esa, pues es una muestra. Como se puede observar, la pelota va a estar dentro de la rampa, pero en nuestro caso nuestro resorte se debe comprimir para que pueda ejercer una fuerza y una energía. Tal es el caso en que cuando el resorte está en reposo tiene una medición del 23.5, por lo que cuando se comprime debemos hacer una fuerza hacia atrás que debe ser igual a la fuerza ejercida sobre la pelota. Mientras tanto, en estas energías, cuando se comprime mantiene energía potencial y cuando se suelta hay una energía cinética en la que se halla la pelota. Cuando sale la pelota, se halla la pelota. Aquí es porque la energía potencial está acá adentro y cuando sale ya es energía cinética. Entonces en esta fórmula se igualan, que es energía potencial igual a energía cinética, se despeja que la energía potencial sabemos que es masa por gravedad por altura igual a que es la energía potencial y le igualamos a la energía cinética es masa velocidad al cuadrado sobre 2. Pasamos el 2 que estamos dividiendo multiplicando. Este m lo pasamos a dividir, se eliminan las masas porque son iguales. Entonces queda como 2 gravedad altura igual a la velocidad al cuadrado. O sea, multiplicamos 2 por la gravedad. La altura lo obtuve por principio, principio por obtuve por mediante triángulos. Entonces la altura que alcanzaba al final sería de 0.3990 metros. Entonces la velocidad al cuadrado es de 7.828 y sacamos la raíz cuadrada de ese número y da una velocidad de 2.7979 metros sobre segundo. El alcance horizontal teórico alcanza según la pelota es de 0.7971 metros. Acá se puede ver las fuerzas, el diagrama de fuerzas que ahora, como en la anterior imagen estaba mostrado así, solamente que lo pasé a otro sentido. En esta, la sumatoria de fuerzas en Y, que es la fuerza azul, la de la flecha azul, menos el peso en Y, que sería este lado. Lo igualamos a 0. La suma de fuerzas en X, que es la fuerza que se ejerce en el resorte en la pelota, menos la fuerza de fricción, menos el peso en X. Este va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Despejamos N igual a WY, que WY viene siendo la masa por la gravedad por el coseno de 45 grados, que viene siendo la fuerza normal, que es de 0.1040 newtons. Despejamos fuerzas en X, despejamos aceleración en X y hacemos las operaciones correspondientes, que sería fuerza en X, que es la fuerza que se ejerce del resorte, que es su constante, por los 3 centímetros que se comprimen, y da a un número de 173.1 newtons. La fuerza de fricción, que es de la fuerza normal por la constante de fricción, que es de 0.1040, que es la fuerza normal por la fuerza de fricción, por la constante de fricción, que es de 0.8683. Esto da igual a un 0.0903 newtons.
Y luego el peso en X, que es la masa por la gravedad, es en el 45, que da a 0.1040 newtons. Todo eso lo sustituimos en cada uno, lo dividimos entre la masa, que es de 0.015 kilogramos, ¿no? Y aceleración en X da a 11.526.866 metros sobre segundos al cuadrado. Comparaciones. Tenemos que comparar el alcance experimental con el alcance teórico. Aquí se ve que el alcance experimental da un promedio de 1.019 metros y según el alcance teórico tiene que llegar a 0.71 metros. ¿Cuáles son las razones por las que no son iguales? Pues el resorte, al ser estirado, no agarra la misma fuerza como las anteriores. El resorte se desgasta por el uso. A veces el resorte tiene momentos en el que se pega a la rampa de trabajo y entonces no deja fluir el ejercicio correctamente. ¿Por qué deben ser parecidos? Porque es el mismo circuito y es el mismo resorte, pero no son las mismas condiciones en las que se utilizan. El porcentaje del alcance teórico es de un 73.87% respecto al alcance experimental, por lo que en el experimental es mucho mayor que el teórico. Acá se puede ver mi compañero haciendo sus pruebas. Pero fuiste por ahí, limpiaste todo. Creo que hicimos un corazón. Muchas gracias por su atención.